Hola a todos. Hoy quiero hablarles de un tema que es un poco delicado y que a muchas personas le incomoda hablar de este tema. O sea, por lo menos yo he notado que siempre que se habla de la depresión, normalmente la gente cambia de tema, como que se sienten incómodos. Y bueno, ese es el tema que hoy quiero hablar, y específicamente de 10 cosas que me ayudaron a mí a superar mi depresión. Porque sí, por muchos años fui una persona muy depresiva, pasé por momentos muy densos y claro, hoy estoy aquí compartiendo lo que comparto porque he superado eso. Y es que siento que es importante hablar de esto ahora, porque el otro día estaba hablando con unos amigos y no me acuerdo cómo fue que salió el tema, y comenté que yo había sido una persona muy depresiva. Y me decían, pero ¿cómo va a ser? O sea, no, o sea, la persona que menos me hubiera imaginado eres tú, porque, o sea, normalmente ahora, mi yo de ahora es muy positivo, siempre estoy viendo el lado positivo de las cosas, lo que estoy aprendiendo de las cosas complicadas en la vida, y a las personas que me conocen ahora, que no conocieron esa etapa, bueno, yo creo que hasta las personas que me conocieron en esa etapa realmente no sabían que yo estaba pasando por eso, porque no era como que yo nunca fui una persona de quedarme acostada, de no levantarme, o sea, al contrario, o sea, que siempre estaba haciendo mucho para no pensar, o sea, sobre todo en esos momentos era como mi modo de manejarlo. Pero sí estaba pasando por una depresión súper profunda, una noche oscura del alma, o sea, que duró varios años, pero al punto de estar pensando cómo me iba a suicidar, que no fuera tan difícil. O sea, que realmente era un pensamiento constante de varios años y o sea, pues sí, fue duro. O sea, ahora se los puedo contar así con una sonrisa porque he trabajado mucho internamente, he trabajado mucho con ese yo, lo he aceptado, lo he abrazado, he entendido su propósito en mi vida. O sea, entiendo que tenía que pasar por esa depresión y por esa etapa para hacer lo que hago hoy. O sea, que si yo no hubiera pasado por ahí, no podría compartir muchas de las cosas que hoy comparto. Porque a raíz de superar eso y salir de ahí, es que, digamos, he aprendido muchas técnicas y muchas cosas que puedo compartir, que, o sea, que enseño, que doy clases, que escribo, que hago los vídeos. O sea, que hoy puedo ver a esa parte mía con mucho agradecimiento, como parte de lo que me llevó a hacer esto que hago hoy. O sea, que por eso se los puedo decir con una sonrisa. O sea, eso no quiere decir que no fue difícil, que fue súper duro. Fue un tiempo, como les digo, muy denso, muy oscuro, y donde yo no veía ninguna salida, o sea, total desesperanza. Y quiero compartirlo porque se puede salir de ahí, y creo que ya lo he comentado en otros vídeos que yo he pasado por depresión, lo he escrito en mi novela, pero no he hecho nunca un vídeo específicamente de este tema. Así que creo que ha llegado el momento de hacerlo para que quede como súper claro que yo he estado ahí y que lo he superado y que se puede superar. Así que ahora voy a empezar a compartirles las 10 cosas que me ayudaron a mí a superar la depresión. Bueno, lo primero es escoger salir de ahí. Se dio por etapas, porque el salir de ahí es un proceso. Eso es algo que quiero que quede claro para las personas que están pasando por una depresión. O sea, esto no es de la noche a la mañana que ya salgo, no, es un proceso. Entonces, el primer paso es escogerlo, o sea, reconocer que tengo depresión y que tengo que hacer algo para salir de ahí. O sea, que en mi caso, digamos, lo primero que traté fue empezar a ir a terapia de la tradicional. Ahí todavía no sabía las cosas que sé hoy, así que empecé yendo a terapia tradicional con psicólogos, psiquiatras. O sea, me recetaron antidepresivos, que en mi caso decidí no tomarme porque yo sabía y sentía que que lo mío no era un desbalance químico, sino que en realidad era un no entender el propósito. No entendía el propósito de la vida, no entendía por qué pasábamos los seres humanos por tantas cosas. Entonces era más como una noche oscura del alma, pero fue larga, de varios años. Entonces, digamos que empecé buscando esa ayuda, que inclusive al principio fue hasta peor, porque digamos, uno de los psicólogos que yo, la primera psicóloga que fui, me acuerdo, o sea, ahí yo tenía a mis hijas, tengo 3 hijas, y mis hijas ahí en ese entonces estaban pequeñitas. Entonces, y estaba casada, o sea, una buena fuente de
de por qué, digamos, yo estaba tan deprimida, es porque, bueno, había vivido muchas cosas en la niñez, había puesto como muchas expectativas en mi matrimonio, de como que iba a ser feliz a raíz de esto, y claro, al no serlo, entonces era como, entonces, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué vivir? O sea, era eso. Entonces, claro, en mi creencia te casabas para siempre, o sea, era para toda la vida. Entonces, no veía salida, no veía una salida, porque era como, me acuerdo que cuando fui a esa primera psicóloga me dijo que los niños nunca superaban un divorcio. La persona ya sabía que tenía depresión, así que me dijo que menos superaban un suicidio, digamos, de un ser querido. Y de ahí, si me quedaba casada y nos llevábamos mal, pues claro, eso era fatal para los niños. Eso yo lo había vivido en mi vida, así que sabía cómo era el efecto de eso. Entonces, claro, todos los panoramas que podía ver eran terribles. Entonces, eso me sumió en una depresión todavía más grande, porque no veía salida. Entonces, lo digo porque a veces esa solución uno puede creer, ahí está, pero tienes que pasar por un proceso tuyo, ¿no? O sea, yo tenía que salir de esa cárcel autoimpuesta que me había puesto, que va a ser el segundo punto que les voy a decir, que fue, ¿verdad?, el cambio de percepción. Pero bueno, todavía tengo un poquito con el primer punto de escoger salir de ahí. O sea, es como, hay que ver, o sea, si no me está funcionando lo que yo estoy probando, tengo que probar otras técnicas. O sea, si esto no me está moviendo de lugar, es porque ahí no está mi solución. Tengo que probar otras cosas. Entonces, en mi caso, también recibí un poco de ayuda del universo para poder salir de ahí, porque cuando yo, como les digo, que de verdad yo es que pensaba cómo suicidarme, o sea, cómo podía hacerlo sin que afectara tanto a mis hijas y sin que digamos, hubiera mucho dolor, o, ¿verdad? O sea, pero había mucho miedo. Entonces, como tenía tanto miedo, entonces empecé a desear quedarme como en coma. O sea, eso era como mi deseo. Inclusive por ahí, en ese entonces tenía como 35 años cuando fue esto, que esta parte que les voy a contar ahora, que fue que me iban a operar y yo rezaba por no despertar en esa operación. Ese fue como el punto más bajo, digamos, donde era ya no quiero despertar. Y como eso era lo que estaba pidiendo, pues el universo me dio una ayudadita que se puede ver como bastante terrible en el momento, porque lo que pasó fue que un día me fui a dormir y no podía despertarme. O sea, yo me despertaba, ahí todavía yo no sabía estas cosas que sé hoy. O sea, que claro, ahora ya yo sé que lo que pasó en ese momento se llama me estaba saliendo el cuerpo, pero ahí yo no sabía nada de eso. Entonces yo me fui a dormir, entonces me levanté, según yo me levanté, fui al baño, me lavé la cara y tal, y cuando eso, veo mi cuerpo ahí. Y era como, pero espérate, ¿cómo que me lavó la cara si ahí está mi cuerpo? Entonces me puse encima de mi cuerpo y traté, digamos, de como que ver si despertaba. Y esto, como que sentir que me despertaba y pasaba lo mismo y no me despertaba, eso pasó yo no sé cuánto. O sea, yo creo que fue un rato largo, claro, estás en un estado alterado de conciencia, así que no te enteras mucho de cuánto tiempo ha pasado, pero sí llegó un punto de desesperación, de quiero despertarme, o sea, era una desesperación. Y cuando me desperté, o sea, cuando realmente sí me desperté y era como, ay sí, ahora sí que mi cuerpo se levantó, era como, ya no vuelvo a pedir quedarme dormida, ya no vuelvo a pedir quedarme en una coma. O sea, fue como un momento de, oye, pues esto es lo que estás pidiendo, pues bueno, vamos a darte una probadita de cómo se siente. Entonces sí que recibí esa ayuda del universo, porque ahí fue la decisión más fuerte, donde yo tomé esa decisión de yo tengo que hacer algo para salir de aquí. O sea que ahí yo les diría, y pasaron varios años yo les diría que la depresión fuerte empezaría como a los 27 años, a los 35, fueron, digamos que ahí fue cuando decidí ya, o sea, tengo que hacer algo, ¿verdad? O sea, que fue ya tengo que probar otras alternativas que no sean un psicólogo, ni digamos antidepresivos, ni cosas así, ¿verdad? Porque eso no es lo que yo necesito. Eso era mi caso. Por eso digo que habrán casos que tengan un desbalance químico y tengan que tomar un antidepresivo. En mi caso, no era. Creo que inclusive lo tomé, no sé si 1 o 2 meses, pero no vi nada y me lo quité enseguida. No me acuerdo bien de esa, pero sé que no, si lo tomé fue muy corto porque no me recuerdo bien. Bueno, entonces, eso fue, ¿verdad? Escoger, primer paso. De ahí, lo segundo fue un cambio de percepción, porque entonces, también otra ayudada del universo es que en ese entonces me llegó un libro, o sea, fue que me acuerdo que estaba en casa de mi madre y vi este libro que ella tenía en su librera, que se llama, ya lo he comentado en algún otro vídeo, que se llama, en inglés es Why Me, Why This, Why Now.
de Robin Norwood. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Y por qué ahora? En español. No sé si es la traducción exacta en el libro, del libro en español. No sé si está en español. Creo que sí. Pero ese libro fue lo que logró mi primer cambio de percepción, porque en este libro hablaban pues de estas cosas que ahora ya hablo muchos días, o sea, cómo todo pasa por algo, cómo nuestra alma escoge todo lo que íbamos a vivir antes de nacer, cómo si digamos tú te estás, en el caso mío que yo me estaba quedando ahí en el matrimonio porque sentía que se le iba a hacer mucho daño a mis hijas, que ese sacrificio, o sea, era como que mis hijas sabían antes de nacer que iban a tener padres separados. Entonces, si yo me sacrificaba y me quedaba ahí, aunque había probado, porque había probado muchas, a ver, que yo también había probado ir a terapia en pareja, muchas cosas para tratar de que el matrimonio funcionara y fuera bien. Entonces ya todas esas cartas estaban quemadas. Entonces, si yo me seguía quedando ahí por sacrificio, aunque yo no quisiera, pero por sentir que tenía que hacer eso, entonces mis hijas en algún momento iban a tener que vivir esa experiencia en sus vidas, porque claro, si ellas venían a aprender esas lecciones y yo con mi sacrificio les impedía vivirlas, entonces ellas iban a tenerlas que vivir en carne propia. Entonces, eso fue como algo que me liberó de la cárcel autoimpuesta, esa cárcel de que no me puedo salir de aquí, no hay salida, ¿verdad? Esa fue como ese cambio de percepción de decir, oh, pero ¿yo qué estoy haciendo? O sea, entonces al final van a tener ellas que vivir esto también, o sea, era como, ¿para qué entonces? Entonces, ese cambio de percepción, de ver como que todo ha sido planeado antes de nacer, de que todos son por lecciones del alma. Otra cosa que decía en este libro es que miraras tu vida, o sea, ve tu vida de lejos y mira a ver qué es el patrón que se repite más. En mi caso, había muchas heridas con personas había una lección de perdón muy grande, ¿no? O sea, había cosas que me habían decepcionado y que yo estaba como esperando que alguien viniera a decirme, oye, perdona que hice esto, que pasó esto y tal. Entonces era aprender a perdonar para liberarme yo. O sea, entender que todo lo que había pasado tenía un propósito, que todo lo que había pasado con esas personas tenía un propósito y que mi lección más grande era el perdón. Entonces el libro ya me llevó a ver eso. Entonces fue como que me dio un norte. Tengo que lograr perdonar. Tengo que lograr esto. Entonces empecé a leer del perdón. Y no fue un proceso tampoco de, ya hoy ya lo perdono. No, fue un proceso de estar leyendo, procesando. Ahí todavía no tenía un montón de técnicas que tengo ahora, pero fue como poco a poco. Entonces, claro, fue un proceso más largo por eso, pero pues seguramente fue más de un año de lograr perdonar. Entonces ese cambio de percepción, ya de ver la vida como una escuela, entonces ya empezó a como que llenar eso de por qué pasan tantas cosas, por qué nos pasan tantas cosas a todos, por qué hay tanto sufrimiento. O sea, eso ya me ayudó a cambiar eso, porque esa era otra de las cosas que me traían la depresión, era el que yo pues he sido siempre una persona muy idealista desde niña, como queriendo ver como un cambio en el mundo, y cuando me casé y me fui a vivir a Guatemala, pues iba con esa visión idealista de ayudar y hacer muchas cosas, tenía muchas ideas, y cuando las empecé a implementar, o sea, a las personas que ayudé, esas personas, digamos, muchas, digamos que es como que les das la mano y te agarran el brazo, o me, digamos, traicionaron después, porque en ese momento no había aprendido todavía a dar sin esperar nada. O sea, eso fue algo que después aprendí. O sea, entiendo ahora que tenía que pasar así porque todavía estaba esperando como algo de vuelta. Entonces es como entender que si uno da, es porque lo quiero dar, sin esperar nada. Y si no tengo esa expectativa, pues ya no puede haber una herida. Pero eso tomó también un tiempo, ¿no? O sea, pero el punto es que como había pasado esas cosas, era como, a ver, el mundo está fatal y no hay nada que hacer. O sea, porque es como que estamos todos jodidos y no hay nada que hacer. Entonces, claro, eso me sumía más en esa depresión, ¿no? Porque no sentía que había una salida para el mundo también. Y entender que todo eran lecciones también me ayudó a decir, es que cada quien está pasando por sus lecciones, entonces no puedo yo forzar nada, o sea, tengo que pasar yo por mis propias lecciones, dejar que cada quien aprenda sus lecciones. Entonces ya eso me liberó un poco de esa sensación de impotencia o de no hay nada que hacer, que también me sumía en esa depresión. Entonces ese cambio de percepción es súper importante. Entonces lo que les puedo recomendar con esto es que si
lo que están pensando ahora no les apoya para salir de la depresión, empiecen a leer, empiecen a buscar, a leer distintas filosofías de vida, alguna que les va a resonar, porque es como, yo cuando leí eso es que me resonó, era como algo que resonaba en mi alma, no fue como que me convenció a alguien, fue yo, es como, en realidad yo lo veo ahora como un recordar, esto es. Entonces, empiecen a leer porque en algo de esos que lean pueden encontrar una filosofía, algo que les resuene con el alma, que les haga sentir como que sí, hay salida, sí, hay o sea, algo que ustedes entiendan la vida de un modo diferente para que puedan cambiar la percepción, porque realmente el cambio de percepción es súper importante. Porque ahora les voy a decir la tercera, que es aprender a manejar las emociones, pero yo he visto que si no he tenido ese cambio de percepción, aunque yo maneje mis emociones, todavía me caigo mucho en el pozo porque no he entendido el propósito, ¿no? O sea, que ese cambio de percepción, por eso lo pongo en segundo lugar. Y entonces el tercero, pues, es aprender a manejar nuestras emociones. Es súper, súper importante aprender a trabajar con nuestras emociones, porque ese puede ser, aunque ya, digamos, yo haya escogido y ya haya cambiado mi percepción, o sea, van de la mano, porque entonces, si yo cambié mi percepción, me puedo seguir cayendo en un pozo por las emociones. Y entonces, cuando ya, digamos, como ya uno ha tomado esa decisión, entonces empezaron a llegar distintas técnicas a mí para poder manejar las emociones. Y la primera fue la técnica de liberación emocional, o EFT, Emotional Freedom Technique. Con esa empecé, después llegó el código de la emoción, o Emotion Code, que ahí es donde, digamos, yo me certifiqué en esa terapia. Y esa me cambió todo, porque una de las cosas que hablan en el Emotion Code, o en el código de la emoción, es que las emociones se heredan. Entonces, yo pude ver que mucho de mi depresión era heredado. Porque inclusive tú puedes ir viendo en qué generación se generó esa emoción y liberarla con el código de la emoción. Entonces, yo pude ver que en realidad, o sea, en mi familia había suicidio. O sea, que era algo que yo había visto, que era como normal, o sea, una solución. Entonces, esa desesperanza, o sea, tenía desesperanza heredada, tenía depresión heredada, frustración heredada, o sea, no poder manejar las cosas de la vida bien, eso era heredado. Entonces fue como ir limpiando todo eso, toda esa carga emocional, que también, un proceso de años, pero aparte que lo sigo haciendo, ¿no? O sea que es como, por eso es que les decía que yo puedo hablarles esto ahora con una sonrisa, y porque realmente hecho ese trabajo interno y lo sigo haciendo. O sea, no es que esto se acabe y ya estamos bien. No, hay momentos que uno tiene esas emociones y las tienes que trabajar, pero ya tengo las herramientas, así que las puedo trabajar. Y esto es súper importante, o sea, trabajar el cuerpo emocional, súper importante. Como les digo, para mí me gusta mucho el EFT, el código de la emoción. El método Sedona también es bastante bueno, sobre todo para trabajar la resistencia y la aceptación. Y Ho'oponopono para trabajar los programas mentales. Esas son las técnicas que yo más uso, o sea, como que uso constantemente. Es súper importante eso, o sea, sin técnicas de liberación emocional es muy difícil salir de la depresión, y también, digamos, para los que están en el camino de la llama gemela, poder trascender todo eso, todas las cosas que ya he hablado en otros vídeos, ¿verdad? Entonces, súper importante que pongan énfasis en aprender estas técnicas. Pero ustedes, porque sí, a ver, yo puedo ir unas veces a terapia, pero es que esto es una cosa que puede salir en cualquier momento. ¿Y qué pasa si mi terapeuta no me puede atender hoy? Entonces me voy a quedar mal. No, tengo que saber trabajarlo. Por eso yo todas las técnicas que enseño son técnicas que se puede aplicar uno mismo, porque en realidad necesitamos como retomar ese control de nuestras emociones y de nuestra sanación. O sea, no depender de otra persona para estar bien. O sea, que, a ver, dejarnos apoyar es fenomenal, pero si todo el tiempo estoy dependiendo de otro, pues, vamos, no es algo bueno y positivo. Así que manejar las emociones, muy, muy importante. Cuarta, es un cambio de actitud. Eso es otra cosa que es cómo veo la vida, o sea, porque digamos, en esa etapa yo era muy negativa, estaba además amargada, o sea, es como que veía todo negro, o sea, ¿para qué? O sea, estaba muy amargada, entonces era porque estaba enfocándome en lo negativo, en lo que iba mal, en lo que no funcionaba, en vez de enfocarme en las cosas buenas. Entonces,
he tenido ese cambio de actitud que, digamos, ahora yo es que de verdad puedo ver una cosa y pasarla fenomenal, pero porque estoy poniendo mi énfasis en lo bueno. Y, digamos, las cosas que no son buenas, entonces como, a ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Como he tenido ese cambio de percepción, es, ¿esto para qué viene? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que cultivar en mí? ¿Qué tengo que trabajar en mí? Entonces, lo que no es tan bueno, lo veo así, o sea, lo trabajo así, como un aprendizaje. Y lo bueno, pues, oye, me quedo con esto. Esto es lo que me quiero recordar de esta experiencia. Así que ese cambio de actitud y aprender a quedarme con lo bueno, súper importante. Una quinta cosa que hice, que está un poco relacionada a la anterior, es no tomarme las cosas personal. Eso, digamos, en este cambio de percepción de que la vida es una escuela, se ve también que los demás son nuestros maestros. O sea, los demás me enseñan lo que está en mí. O sea, que ese cambio de percepción de poder ver al otro como un maestro, me ayuda a no tomarme las cosas personal. Y porque normalmente uno puede, o sea, en el momentito caes y dices, pero esta persona, ¿por qué me dijo? O sea, caes en la herida o en la rabia o tal, o ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no hizo esto? O sea, caes en eso, es normal, es de humanos. O sea, vamos a seguir, o sea, aunque yo sepa toda la teoría, puedo caerme ahí, ¿no? Pero cuando he cambiado mi percepción rápidamente, cuando trabajé las emociones, es como, claro, es que me está enseñando esto, espérate, entonces ya no me lo tomo personal, ya no me quedo con esa herida, con ese rencor, sino que ya puedo entender el propósito de ese acto, de esa persona en mi vida, o sea, ¿por qué actúo así? O sea, ¿qué tengo que aprender yo de eso? ¿Qué tengo que trabajar? Tengo que poner límites, o sea, ¿qué es lo que estoy aprendiendo de eso? Entonces, esa es otra cosa súper importante, que es también un cambio de actitud. O sea, no me tomo las cosas personales, veo qué hay atrás de eso y lo trabajo en mí. Sexta, y muy, muy importante, es la aceptación. Eso también va ligado al cambio de percepción y al cambio de actitud. Si yo he entendido que estamos en una escuela, o sea, por lo menos a mí, como esa filosofía me ayuda tanto, el entender que estamos en esta escuela, en esta universidad de la vida, y que todo tiene un propósito, todo pasa por algo, entonces acepto lo que pasa, aun si es algo que no me gusta, pues tiene un propósito. Y créanme que esto, porque ustedes podrán pensar que una vez que yo ya tomé esa decisión de escogí ya... después de esta experiencia donde no me podía despertar, que ya cambió todo. No fue así nomás, porque realmente después, o sea, ya había logrado eso, pero después vinieron pruebas fuertes. O sea, todo lo del tema de la llama gemela, que fue muy fuerte y muy transformador, vino después. O sea, que era como que la vida me preparó para una cosa, bueno, ahora ya lograste perdonar y lograste entender este propósito de la vida. Bueno, pues ahora ya vamos a la maestría. Entonces vino todo el camino de la llama gemela. De ahí después, en ese proceso, pasaron unas cosas, yo vivía en Guatemala, pasaron unas cosas, tuve que dejar el país, mis hijas y todo, y empezar de cero, o sea que no fue fácil, pero ahí yo ya tenía un cambio de percepción, o sea que aun cuando podía pasar por momentos de ansiedad, ya tenía herramientas para trabajar las emociones, ya creía que, digamos, todo pasaba por algo y eso me sostenía, o sea, entender era... Esto es duro, fuerte, pero está pasando por algo. O sea, no entiendo el propósito, no lo puedo ver todavía, pero está pasando por algo. Y eso me daba esa fuerza para, ya lo entenderé. O sea, sigo trabajando mis emociones para estar bien y poder seguir adelante. O sea, que no es como, ya cambié esto. No, para mí eso fue como la gran prueba. El universo casi como diciendo, bueno, vamos a ver si ya superaste este temita, ¿no? Y de hecho era muy importante porque una de las cosas que vi en el trabajo interno es que en otra vida yo me había suicidado. Por eso en esta vida había escogido una familia donde había suicidio porque era un tema que tenía que trabajar. Entonces tenía una lección pendiente porque en otra vida no había sabido manejar las emociones, me había suicidado y en esta vida tenía que lograr elegir un camino diferente. Así que vinieron esas pruebas. Y bueno, aquí estoy. Las pasé, yo creo que las pasé, con sobresaliente. Porque, a ver, aunque me haya caído, pero es que de verdad fue un tiempo muy fuerte, muy duro, de también varios años y bueno, pues aquí estamos también. Así que esa aceptación de que todo está pasando como tiene que pasar, o sea, yo creo que la aceptación, entender eso, viene de ese cambio de percepción. O sea, aceptar lo que es, estar bien con el hoy, aun si no me gusta, estoy bien aquí, que eso no quiere decir que ahora voy a estar bien aquí, ahora no puedo moverme a otra cosa, no, primero tengo que estar bien aquí, primero tengo que aceptar
que esto es lo que estoy viviendo, y estar bien en este presente, estar bien en esta incomodidad, si no me gusta ese presente, estar bien, estar en paz, lograr estar en paz con lo que estoy viviendo. O sea, esa aceptación para mí ha sido una de las cosas que normalmente cuando ya he logrado verdaderamente esa aceptación es como que trasciendo esa prueba, porque es como lo último que hay que, o lo primero o lo último, pero digamos, en mi caso, digamos, ya es como, bueno, ya acepto totalmente esto, ya he hecho todo lo que podía hacer y tal vez sigo repitiendo el mismo patrón y es, bueno, pues aquí estamos. Puedo estar bien con este patrón, puedo estar bien con esta situación, puedo estar bien con el, digamos, en mi caso que viví por muchas situaciones económicas de que tal vez tenga que vivir así toda la vida, que no pueda estar cerca de mis hijas, que puedo aceptar esto. ¿Mm? Y digamos, ahí, digamos, es que empieza uno a ver esos cambios, o sea que la aceptación súper importante. Vamos a ver qué punto vamos ahora. El séptimo punto, este es el séptimo, sí. No, sí. El séptimo punto es proteger el campo energético. Eso también fue súper importante, entender que, bueno, las personas que estamos en lo espiritual solemos ser muy empáticas, ¿no? Como que nos absorbemos las emociones de los demás. O sea, yo era muy sensible y me absorbía las emociones de los demás. Y no solamente de los demás a mi alrededor, sino, o sea, eso no lo entendí en el momento. Eso fue algo que fui entendiendo, como les digo, leyendo, aprendiendo, todo esto. Fue entender que yo vivía en Guatemala en ese momento y realmente era denso el inconsciente colectivo ahí. O sea, yo podía sentir la densidad, sentía el dolor, sentía la desesperanza que podía haber en el inconsciente colectivo. Entonces era como que me estaba conectando con ese dolor. Estaba ahí. Y viene, es como tengo que aprender a proteger mi campo energético, devolver todo eso que no es mío. Y para eso, para lograr eso, vamos a ver que aquí se me va, a ver si no se me acaba ahí en el, para entender eso, o sea, para lograr devolver esas emociones, hay que entender que, o sea, muchas de las personas empáticas es como que nos sentimos hasta culpables de estar bien. O sea, si yo veo mucho sufrimiento alrededor mío, es como, oye, yo estoy bien, ellos mal, esto como que no está bien, ¿no? Es como que hay una culpabilidad ahí, o sea, que hay que trascender eso y entender que si yo me estoy ahogando, no puedo salvar a nadie. O sea, ¿cómo puedo sacar a alguien del agua si yo me estoy ahogando? Entonces, para yo poder ayudar, para poder crear un cambio en el mundo, primero tengo que estar bien. Tengo que poder estar bien, estar arriba, poder tender la mano, porque si me estoy ahogando no puedo. O sea que trabajen, o sea, las personas que son muy empáticas, trabajen esa culpabilidad de estar mejor que otros, de que otros estén sufriendo. O sea, si yo he logrado ese cambio de percepción y entiendo que todo el mundo está aprendiendo cosas a través de lo que están viviendo, que además los actos de los ancestros y cosas de otras vidas tienen consecuencias, que tenemos que pasar por esas consecuencias para lograr los aprendizajes que no se lograron, ya sea en otra vida o que lograron nuestros ancestros. Entonces puedo como que aceptar que otros están pasando por esas situaciones. Es como que es lo que tiene que pasar. Espero que, a ver si no se está cortando en Instagram. Bueno. Y entonces, eso digamos es súper importante, entender eso y aceptar que hay otras personas que están viviendo eso. Puedo desearles bien, puedo estar bien yo para ayudar a los que sí se dejan ayudar, porque eso es otro de los grandes aprendizajes. No puedo ayudar a nadie que no se quiera dejar ayudar. Y eso también es para ustedes, o sea, nadie los puede sacar de la depresión si ustedes no lo escogen. O sea, eso es del primer punto, no puede nadie. O sea, digamos, yo tengo un familiar que se suicidó y lo estuvieron mandando, digamos, lo internaban y tal. Eventualmente, tan pronto pudo, saltó de un edificio. O sea, que la persona que no quiere ser ayudada, o sea, que no quiere salir de la depresión, no se puede hacer nada. Y esto es para todas las lecciones. O sea, ahí viene esa compasión y ese amor y entender el proceso de cada quien, las lecciones de cada quien y poder soltar y permitir que cada quien viva sus experiencias, pero yo estar bien, no es como al otro no quiere estar bien, entonces yo voy a estar mal con él, no, yo voy a estar bien, entonces puedo enviarle amor, ¿no? Si no quiere cambiar, y a los que sí quieren cambiar pues les puedo tender la mano, pero los que lo hayan elegido. Y entonces hay que proteger el campo energético, porque si soy muy sensible, entonces como que me cargo todo, entonces tengo que aprender a devolver esa carga emocional, que digamos uno puede dando golpecitos, es como devuelvo toda esa tristeza, todo esto que no es mío, lo devuelvo convertido en luz y amor. O sea, hacer eso, aprender a hacer, hay distintos modos de aprender a
digamos, a proteger el campo energético, que por cierto en este punto los que quieran aprender estas técnicas que estoy hablando, todo esto, pues está mi curso de regreso a la unidad y hay varios cursos que tengo donde trabajo distintas técnicas. Le dejaré la información aquí para los que quieran trabajar conmigo estos temas. O sea, hay muchas técnicas y hay muchos modos que pueden proteger su campo energético. Así que es súper importante. Pero primero, como les digo, entender que no puedo salvar a nadie ahogándome. Así que eso es súper importante. Ese era el séptimo. Ahora el octavo. Descansar. Hacer ejercicios. Y darte tiempo para escucharte. O sea, queremos que los otros nos escuchen, que nos den tiempo. ¿Te estás dando tiempo tú? ¿Te estás dando tiempo para recargarte? Descansar. O sea, una de las cosas que también me estaba influyendo a mí es que en ese tiempo que yo estaba muy deprimida, o sea, mis niñas estaban chiquitas, tenía un negocio que sacar adelante, dormía, o sea, por 5 años dormía 4 horas al día. Eso era lo que dormía. Bueno, estaba fatal emocionalmente porque, o sea, mis emociones estaban fatal porque es que no dormía, no descansaba. Además, como todo el tiempo estaba, digamos que con mis hijas, con el negocio, no tenía tiempo para mí. No tenía tiempo para recargarme, no tenía tiempo para dedicarme a mí, a qué es lo que quiero hacer yo, o sea, quiero descansar, no tenía tiempo. Así que es súper importante que busquen, aparte de los mecanismos de trabajar las emociones, súper importante que descansen, que duerman bien, que se den tiempo, que tomen tiempo para reflexionar. Todo eso es súper importante porque si yo no me tomo tiempo para reflexionar y recargarme, tampoco voy a entender qué es lo que está pasando dentro de mí. O sea que es súper importante. Noveno punto. Es hacer cosas, poner énfasis en ti, porque como les digo, si no estoy bien yo, no puedo ayudar a nadie más. No estoy bien yo y todo está en caos a mi alrededor. Entonces tengo que poner énfasis en mí y hacer cosas que me llenen el alma. Cuando estamos en depresión muchas veces estamos poniendo el énfasis afuera. O sea, estamos esperando que algo cambie afuera para yo estar bien. Pero el punto de esto es que si yo me he llenado el alma, si estoy haciendo cosas que me hacen feliz, que pueden ser cosas pequeñitas. Ponte que a mí me gusta ir al cine y he dejado de ir al cine y digo, pues voy a empezar a volver a ir al cine. O a mí me gusta escribir, voy a escribir. O a mí me gusta hacer música, pues voy a pintar, lo que sea. ¿Qué me llena mi alma? O sea, ¿qué depende de mí? O sea, ¿qué cosas puedo controlar yo? Porque tal vez yo no puedo controlar mi situación económica. Tal vez hay algo que no puedo, o sea, que está ahí y no lo puedo cambiar. Tal vez no puedo cambiar cómo otra persona está comportándose conmigo. Pero yo puedo cambiar cómo me siento yo y qué hago para yo estar bien. Eso lo puedo controlar. Entonces, es como poner énfasis en ti y hacer cosas que te llenen a ti. O sea, como que llenar tú tus vacíos. Como darte eso que estás esperando que otros te den. Eso es súper importante. Porque es como que ahí es como que estoy demostrándome que yo me tengo, yo me tengo, estoy ahí para mí. Porque entonces estoy esperando el apoyo de todo el mundo, apoyo de otros, el apoyo de alguien que tal vez me ha traicionado, desilusionado, lo que sea, por las lecciones que tenemos que vivir, volvemos a ese tema. O sea, pero, ¿qué estoy haciendo yo por mí? ¿Por qué me estoy sintiendo víctima? ¿Cómo puedo yo hacer algo para que yo me deje de sentir víctima de la vida? Porque si estoy poniendo el énfasis afuera, me siento víctima de la vida, porque es algo que no puedo controlar. Si yo logro el desapego y entiendo que las cosas pasan como tienen que pasar, pues entiendo que van a pasar cosas en la vida que no me van a gustar y está bien, es parte del proceso de evolución. Entonces, en ese caos que puede estar pasando, ¿qué puedo hacer yo para estar bien? Todo eso es súper, súper importante. Y el 10º punto es paciencia. Paciencia con el proceso, porque como les digo, esto no es una cosa de la noche a la mañana, ya está, yo entendí esto. No, es un proceso de ir haciendo ese trabajo interno, de hoy me caí, me levanto, me sostengo, me lleno a mí misma, me doy eso que necesito, me trabajo las emociones, miro a ver qué es lo que hay ahí. O sea, es un proceso de mucha paciencia, de mucho amor, de mucha compasión y de perseverancia. Es como que la vida me va a llevar a ver una y otra vez si de verdad yo estoy ahí para mí. O sea, eso es el amor propio. Eso es verdaderamente el amor propio. O sea, estar ahí para mí. O sea, darme eso que necesito, trabajarme mis emociones, ponerme atención, llenar mi alma, cultivarme con, digamos, por eso, como les digo, leer cosas que me hagan ver la vida diferente. Y algo súper bonito de este trabajo es
que realmente donde están esos grandes obstáculos nuestros, o sea, donde eso que me cuesta superar, muchas veces ahí está nuestro propósito. Porque es como que yo logro salir de ahí, entonces ya yo lo puedo enseñar. Porque ¿cómo voy yo a enseñarles estas técnicas a ustedes o a decirles que superen algo si yo ni he pasado nunca por ahí? O sea, o estoy todavía metida en el hoyo. O sea, es que no se puede. Entonces, para los que están buscando cuál es mi visión o qué vine a hacer, o sea, la misión o el propósito, es dónde han estado mis obstáculos, qué es lo que me ha costado superar, dónde es que me caigo, o sea, constantemente. Ahí, digamos, en superar eso, voy a encontrar mi propósito. De hecho, cuando yo empecé a trabajarme en mis emociones y tal, y empecé a hacerlo para otras personas así como que era como amigos, ay, pues mira, yo te hago esto que a mí me está sentando fenomenal y tal, empecé a darme cuenta de, ay, yo quiero hacer esto. Y entonces fue como, o sea, reinventarme totalmente, ¿verdad? Empecé ahí a certificarme, a estudiar otras cosas y empecé a hacer algo nuevo. O sea, es como que mi viejo mundo se fue cayendo y mi nuevo mundo fue emergiendo, ¿no? Entonces ahí empecé a escribir de eso, o sea, es como que todo eso cuando iba superándolo me iba dando mis próximos pasos y así es, o sea, cada vez es como que te vas reinventando esa capacidad de ser flexible también, de poder reinventarte y fluir con el proceso y saber que van a haber días buenos y otros no tan buenos, o sea que aún teniendo las herramientas, teniendo la teoría, teniendo el cambio de percepción, hay días que cuestan porque están ahí las pruebas a tope o las lecciones, están ahí, estás pasando los exámenes finales y entonces te puedes caer, pero si tú tienes las herramientas, si tú te tienes a ti mismo, te vas a levantar y ahí eso es súper bonito y es celebrar el éxito. O sea, yo ahora, digamos, parte del agradecimiento digamos, a ese yo mío depresivo es como, mira lo que hemos logrado, o sea, es un éxito silencioso, o sea, porque estamos acostumbrados al éxito que todo el mundo ve, que si ahora gano esto, que si, pero, y ese éxito que nadie ve, ese que nadie sabía que tú eras depresiva y estás aquí hoy y nadie ni se enteró, ¿te lo celebras? ¿Celebras esos éxitos, todos esos pasos tan difíciles? Porque miren que es difícil, bueno, los que están ahí lo sabrán, así que, sí, me gustaría, digamos, que comenten a alguien que haya pasado por la depresión y lo haya superado, que puedan comentar cómo salieron, lo pueden dejar en comentarios, porque yo creo que eso les va a ayudar a las personas. Es un momento donde estamos viviendo, o sea, que vemos esto de la depresión que está saliendo, el énfasis de ayudar a las personas que están con depresión y tal. Entonces siento que es súper importante que empezamos a salir del closet de la depresión y decir, sí, yo he sido depresiva, yo he pasado por esto. Y poder realmente comentarlo, porque eso le ayuda a las personas que están ahí. Así que pueden comentarlo aquí en comentarios, ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube cuando lo suba también, porque eso le ayudará a otras personas. Bueno, espero que esto les ayude, que ayude a personas a salir si están en esta situación y bueno, muchas gracias a los que me siguen en YouTube, en Facebook, en Instagram y si todavía no me están siguiendo pues y les resuena mi mensaje, pues los invito a darle me gusta o digamos a suscribirse o digamos lo que sea cada uno o a seguirme. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.